Conversando esta mañana con Daniel Martorell, abogado, presidente del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos Bienvenido. días. Gracias, muy amable. Abogado, déjenos entender primero, para ir un poquito luego al detalle, ¿verdad? También, y estamos obviamente interesados en el caso audio, en lo fundamental. El Consejo de Defensa del Estado, la gente lo tiene muy asociado a actuaciones en función de ciertos perjuicios, muchas veces perjuicios de carácter económico solamente para el Estado. Pero obviamente la acción va bastante más allá. ¿Cuánto más allá en este caso en particular? El Consejo va mucho más allá de lo que usted está señalando, en orden a entender que en el ámbito penal nosotros participamos en todas aquellas causas que generen investigación criminal, en que exista un funcionario público involucrado en la comisión de un delito, o que, aunque no exista funcionario público, generan perjuicio fiscal. Entonces, las dos grandes fuentes de legitimación activa que nosotros tenemos son las que yo he mencionado. La comisión de un delito en que participa un funcionario público, cualquiera sea el rango, característica y grado que tenga el funcionario público, basta con que sea funcionario público para que nosotros ya tengamos legitimación activa para entrar como querellante en ese delito, o cuando de los hechos se deduce un perjuicio fiscal, participe o no participe un funcionario público. Ya, y en este caso hay de los dos. En este caso hay de los dos, pero respecto del perjuicio fiscal se asume que ese perjuicio hasta la fecha, no sabemos, son causas tan dinámicas que nunca sabe dónde terminan, hasta el minuto el perjuicio está vinculado al perjuicio tributario. Y por lo tanto en ese ámbito el delito tributario está al servicio de impuestos internos. Y nosotros estamos por la vía de la comisión del delito de cohecho, de los dos funcionarios públicos que fueron formalizados, uno del Servicio de Impuestos Internos de la Comisión de Mercado Financiero. Y el otro funcionario público que fue formalizado de la Tesorería General de la República, y los sobornos de los particulares vinculados con esos cohechos. Ahora, el abogado Juan Pablo Hermosilla dijo, y lo dijo acá en estos micrófonos, lo dijo también en la audiencia de formalización, que este era un caso acotado. Sin embargo, no es lo que dijo la jueza, no es lo que sugirió la jueza cuando leyó los argumentos de su decisión, tampoco es lo que opina la Fiscalía. ¿Qué opina el Consejo de Defensa del Estado respecto a eso? No, por cierto que no es un caso acotado. Mire, yo le puedo decir que con mi experiencia que tengo, nunca los casos uno puede decir que están completamente acotados, como principio. Yo prefiero decir que siempre los casos, a medida que van avanzando procesalmente, uno puede ir concluyendo que están en una etapa distinta. Pero al inicio de una investigación, como en este caso que solo tenemos formalización, en principio uno no jamás podría decir que está acotado. Y luego, por las características que tiene este caso, con mayor razón, ese es un concepto que no corresponde. Profundicemos en eso. ¿Por qué las características de este caso hacen que no corresponda decir que es acotado? Porque hay que hacer una investigación que está recién iniciándose, en que van a tener que desarrollarse múltiples diligencias, porque la fuente directa de muchas de esas diligencias emana del famoso teléfono, audio, WhatsApp, y eso va pasando por una labor de fiscalización del contenido que está haciendo el Ministerio Público, y que, por cierto, a medida que vaya avanzando van a poder salir otras aristas que van a involucrar investigaciones penales. Por lo tanto, cuando se discutió en la audiencia de formalización cuánto era el plazo de investigación, justamente el Ministerio Público señaló que por lo menos debían ser 6 meses. Nosotros adherimos a ese plazo, y la defensa sostuvo un plazo distinto por este concepto que usted está diciendo, de que para ellos la investigación estaba bastante acotada. Y la jueza consideró efectivamente que con toda esta multiplicidad de antecedentes que se fueron vertiendo, uno puede deducir razonablemente que es una investigación que está iniciándose y que 6 meses de investigación aparece como un plazo razonable, y por eso se fijó 6 meses. Estamos conversando con el presidente del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell. ¿Qué opinión tiene usted? Me imagino que con ella sabemos la opinión también del Consejo, de la apertura, de la entrega del teléfono completo, de las 700 y tantas mil páginas que pidió el abogado Hermosilla y que la Fiscalía decidió conceder. A ver, es un tema bastante complejo, porque parecería sencillo, pero yo entiendo que al público y a nadie le interesan clases de derecho penal, pero voy a decir algunas cosas que están dentro de lo lógico y que parece ser razonable
pretendo que sea razonable lo que yo voy a decir, producto de lo que se ha conversado respecto del tema que usted está planteando. Ajá. En primer término, el aparato, el celular propiamente tal, porque por ahí salieron algunos comentarios de que el celular era del formalizado Luis Hermosilla, por lo tanto él tenía derecho a que le devolvieran. El celular propiamente tal no tiene ninguna importancia, porque es un aparato físico, lo que importa es el contenido del celular, por lo tanto ese tipo de comentarios carece de sentido, y que además la ley establece que cuando a alguien le incautan un aparato de estas características, un celular, un PC, luego de hacer las diligencias hay que devolvérselo al dueño, y por lo tanto desde esa perspectiva el primer comentario mío parece bastante evidente, pero no tiene ninguna mayor complejidad. El segundo es el contenido del celular, que es algo diferente. Respecto al contenido del celular, entendiendo de que son este número tan elevado de conversaciones y que dentro de esas conversaciones está todo lo que una persona va comunicando con sus distintos interlocutores, yo tiendo a pensar que hay que ir aplicando determinados principios. Esos principios son, por ejemplo, no obstante que estamos en una investigación penal, entender que debe aplicarse un principio de reserva respecto de ciertas conversaciones que puede tener una persona, aunque haya sido formalizado, que está el ámbito dentro de su privacidad y que al Consejo de Defensa del Estado no le interesa entrar a conocer ese ámbito de privacidad. Si el formalizado Luis Hermosilla en ese celular tiene conversaciones privadas dentro del carácter netamente de lo que él hacía o no hacía en ese ámbito, yo pienso de que eso no es susceptible de ser accedido. Lo que el Consejo de Defensa del Estado y los intervinientes tienen derecho a acceder es el contenido de esas conversaciones, de esos mensajes, de esos videos eventualmente, que tengan un trasfondo jurídico penal. Vale decir que tengan un material que permita, a partir de eso, sostener la existencia de algún indicio que pueda generar responsabilidad penal. Ahora, el problema que tenemos es quién hace el filtro. Eso le iba a preguntar, ¿quién hace el sedazo? Porque en manos de quien queda el sedazo queda el criterio de resolver si esto está en el ámbito personal o está en el ámbito de una potencial Se investigación. entendía que el Ministerio Público estaba haciendo ese filtro, ahora ese filtro se pierde. Yo creo que debe ser el Ministerio Público, esa es mi opinión. Yo creo que el sedazo lo tiene que hacer el Ministerio Público, pero con un sedazo en que tenemos que buscar una fórmula judicial. Me da la sensación de que es un tema que un juez de garantía debería resolver. Frente a las solicitudes de los distintos intervinientes de acceder a este material, la fórmula debería estar establecida por una resolución de un juez de garantía que, protegiendo, materializando determinados principios, pueda buscar la mejor fórmula para poder concluir cómo corresponda el acceso. Yo tiendo a pensar en principio que debería ser el Ministerio Público el encargado de hacer ese filtro, pero con un cierto contraste en que la fórmula comprenda también la posibilidad de fiscalizar ese contraste. ¿Quién? Porque yo creo que ahí los intervinientes tendrían que tener, a través de esta como resolución judicial, o el juez tener algún tipo de control respecto de esa materia, porque claro, no, ni siquiera por mala intención, ni siquiera por mala voluntad, sino que por distinta perspectiva jurídica de un elemento que puede estar en lo que estamos hablando, puede existir que un interviniente entienda que parte de esas conversaciones sí le sirve para sostener una determinada acusación, y el Ministerio Público entienda lo contrario, entienda que ese material no genera esa posibilidad de Entonces, perdón, si bien entonces entendemos que quien debería efectuar ese filtro, ese sedazo, es el Ministerio Público, debería haber, digamos, de alguna manera una contraparte que fiscalice si el sedazo es el adecuado, es el adecuado. corresponde. ¿Y quién haría ese trabajo? Yo pienso que un juez debería fijar a partir de ello algún elemento que permitiera una fórmula, porque no es fácil el tema, producto de toda esta complejidad que yo estoy describiendo. Un juez debería fijar alguna fórmula que dijera, a ver, vamos a establecer que el acceso a este material se va a realizar bajo ciertos principios, bajo ciertas normas, fijando un plazo en que el Ministerio Público entregue responsablemente los elementos, excluya los elementos que no forman participación de una posibilidad de sostener una responsabilidad criminal. Yo creo que es un tema complejo. ¿Sí? El tema no es fácil. No es fácil, y además ya el Ministerio Público dijo que el miércoles iba a entregar el contenido a la defensa. Sí. Pero ¿algo debiera pasar de aquí al miércoles para impedir que esto se pueda difundir?
A ver, yo creo que de aquí al miércoles la entrega de todo el contenido a la defensa, que no tiene esta problemática, porque como es la propia defensa, no tiene la problemática de proteger principios de reserva de la intimidad, porque se está recibiendo por el mismo emisor del mensaje, y por lo tanto ahí no está este problema. El problema podría generarse respecto de la entrega de otro interviniente. Entiendo que el colega que representa a los querellantes parlamentarios hizo una solicitud de esta naturaleza pidiendo el acceso, y eso va a tener que ser resuelto a través de lo que el Ministerio Público observe en este tema, y yo creo que esa decisión del Ministerio Público en una solicitud que ya está haciendo este interviniente va a fijar un camino al menos como para la decisión final respecto de este tema. Abogado Martorell, ¿cuál es el grado de inquietud con que el Consejo mira lo que pueda salir de toda esta cuestión? Porque aquí estamos hablando de... Hay una cierta aprensión, institucionalmente hablando, de que aquí puede haber cuestiones que terminen salpicando, involucrando bastantes pueblos más allá, fundamentalmente al Poder Judicial. Relaciones inapropiadas, mire, hasta de maletines con plata hemos escuchado hablar. Sin ninguna atribución, sino que hasta dónde puede llegar a escalar esta cuestión. ¿Puede llegar a escalar tan profundamente, tan alto como para pensar que aquí se puede generar un terremoto más institucional? No lo sé, por cierto que uno sin conocer el tema en cuanto al contenido de lo que estábamos hablando antes no lo sabe. Lo que yo sí creo que ojalá no ocurra, porque estas crisis son una crisis de pérdida de confianza institucional que afectan a la sociedad completa, y por ende uno no puede desconocerla, pero sí tenemos que enfrentarla como país de la mejor manera posible, tratando de buscar las mejores soluciones, pero haciendo un distingo. Yo pienso, por ejemplo, que uno podría categorizar el contenido de estos mensajes. Pueden haber mensajes en el ámbito privado que yo creo que a ninguno de los intervinientes, por lo que ya dijimos y no voy a repetir, no les interesa y no tienen por qué tener acceso a lo que es en el ámbito privado. Luego puede venir una segunda categoría de que sean mensajes que están proyectando una responsabilidad política, una responsabilidad institucional respecto de otros factores como son los nombramientos, los contactos, en que al Consejo de Defensa del Estado al menos tampoco le importa, porque nosotros estamos enfocados en una tercera categorización, por decirlo así, que es los mensajes que puedan generar elementos que acrediten eventuales responsabilidades penales. Y por lo tanto, si uno va haciendo una clasificación general, la segunda que yo mencioné de responsabilidad administrativa, política, en los nombramientos, en los contactos, que por cierto para la ciudadanía también es importante, yo no estoy diciendo que no lo sea, tiene mucha importancia, pero al menos para el Consejo no está en la línea de valorar ese tipo de información, porque eso, en la medida en que se mantenga en ese ámbito, no genera valoración de nuestra actuación, en que nosotros vamos a actuar solamente en lo penal. ¿Cómo se hace el distingo? Porque pareciera que en algunos elementos podría haber una frontera un poco difusa, ¿no? De considerar que a lo mejor no hay una responsabilidad penal, pero que sí se intentó influir, por ejemplo, en el nombramiento de una determinada autoridad. Y esto puede inevitablemente también alguien considerar que puede generar un perjuicio, incluso para el propio Estado, ¿no? De que quien está sentado en un determinado cargo no llegó por sus capacidades, sino porque se movieron los hilos adecuados para conseguir ese nombramiento. Bueno, claro, no hay una falta penal allí, pero también alguien podría considerar, sabe que igual esto es un perjuicio para el funcionamiento del Estado. Por cierto que yo creo que es un perjuicio. Ahora, eso nos lleva a otro tema que está vinculado con una causa que es una verdadera caja de Pandora, que está con el tema, por ejemplo, de los nombramientos. Claro. Y ese tema de los nombramientos, yo creo que esto amerita que la sociedad genere un cambio respecto de la cultura que está presente en los nombramientos. Yo voy a poner solamente, aquí por favor estoy hablando yo como profesor, estoy hablando como abogado, no estoy hablando como consejero, sino que permítanme una opinión personal, porque no estoy representando en esta materia para nada al Consejo de Defensa del Estado. Yo creo que el tema de los nombramientos judiciales, yo siempre me he cuestionado por qué no puede existir respecto de los candidatos un estándar de valoración a través de determinados exámenes de rendimiento de su capacidad.
¿Por qué el nombramiento, por qué no, dicho en otros términos, por qué el nombramiento de un ministro no puede tener en su formulación, tener también incorporado la valoración de lo que la persona sabe o no sabe respecto de determinados exámenes que se le hacen a cualquier persona para postular un cargo, y que en esos exámenes tengamos los participantes, los tengamos en un procedimiento ciego, en que no se sepa el nombre? Existen muchos países en que la persona que está postulando un cargo, además de ser sometido a este tipo de exámenes, es un simple número en que muy pocas personas saben a qué nombre corresponde esos números. Claro, pero si el número 8, por ejemplo, no respondió adecuadamente, queda fuera de carrera. Claro, claro. Es un número ciego en que solamente 2. Y además el contenido de esa información es tan reservada que las personas que filtran, transfieren esa información, están incluso a nivel de normativo, están cometiendo un delito. Entonces se protege la información reservada, y el postulante va a través de este sistema ciego de número, avanzando sin saber quién es, hasta que llega a un final, porque hay un minuto en que siempre se tiene que develar el nombre, por razones de, por ejemplo, si alguien va a hacer una presentación de estos candidatos, tiene que ir una persona, no va a ir obviamente un número, y ahí se va a saber a quién corresponde el número. Pero bueno, lo que yo trato de decir es que podemos, en esos sistemas distintos, podemos ir generando un proceso que apunte a minimizar esto de que la persona es nombrada solamente por contactos, por las vinculaciones que pueda tener. Lo minimizamos, pero no lo eliminamos. Nunca lo vamos a eliminar. Es que lo que pasa es que los procesos son imposibles de eliminar completamente el grado de influencia. Siempre van a tener algún grado de influencia, pero uno puede a través de otro sistema minimizarlo. Yo pienso que eso es una reflexión válida que se puede hacer respecto del tema de los nombramientos. Ahora, en la pregunta original que usted me hacía, en torno a saber si ahí puede haber un ámbito de responsabilidad penal, podría existir también un ámbito de responsabilidad penal en que el eventual nombramiento de una autoridad judicial vaya acompañado con una resolución judicial dictada con posterioridad contraria a derecho. Esa mezcla o esa fórmula es un tema que podría generar responsabilidades en el ámbito penal. Claro, pero para poder determinarlo habría que demostrar las dos cosas. Y si en la transcripción de los WhatsApp, la impresión de los WhatsApp, queda acreditado lo primero, es decir, aquí se intentó influir en el nombramiento de una determinada persona, pero no quedó acreditado lo segundo, todo esto que yo le acabo de decir, que probablemente el que nos está escuchando a lo mejor ya se perdió un poco en la conversación, pero está en la segunda descripción que usted hizo, que a lo mejor, la primera son las conversaciones privadas que no le deberían interesar a nadie. La segunda son las que no tienen eventualmente la constitución de un potencial delito. Pero a lo mejor podrían eventualmente guiarnos hacia otra cosa. Entonces, ¿por qué no debería el Consejo de Defensa del Estado también acceder a esas conversaciones? No, yo no estoy diciendo que no. Yo estoy solamente tratando de categorizar para intentar establecer un cierto orden con un material de información que es tan diverso. Claro, y mucho además. Claro, y mucho, son no sé cuántos miles, como ha salido a la luz de la nota. 780.000. Claro, es un volumen... Son 777.000 páginas. Es un volumen considerable. Yo solamente traté de categorizar para establecer un cierto orden, pero en esa segunda categoría que yo señalé de responsabilidades administrativas, políticas, en la medida en que se mueva dentro de eso, el Consejo no tiene participación porque nosotros estamos enfocándonos en la responsabilidad penal. Ahora, eso no significa que en esa segunda categoría pueda existir la posibilidad de que en el contenido esencial de la información esté dentro de ella, pero pueda igualmente pasar a responsabilidad penal, que ese es el tema que está detrás de lo que estoy tratando de transmitir y que puede ocurrir. Y si ocurre, para nosotros sí va a ser importante acceder a esa información. Ya, le voy a hacer una pregunta, perdón, que pues, suena un poco violenta, pero usted va a entender el sentido de la pregunta. Pero ¿ustedes chequearon si es que alguien dentro del Consejo de Defensa del Estado pudo haber tenido conversaciones por WhatsApp con Luis Hermosilla? Digo, porque a esta altura anda todo el mundo revisando. Entiendo que todo, el viejo Pascuero va a saber si le escribo por WhatsApp los regalos de Navidad. O sea, todo el mundo está revisando si tuvo o no conversaciones, porque hoy día no necesariamente, y es probable que la gran mayoría no sea ni siquiera ni por lejos constitutiva algún tipo de sospecha, pero dado como se ha presentado ante la opinión pública este caso, hoy día cualquiera que haya conversado por él con él por WhatsApp, eventualmente enciende una cierta alerta. Sí, al interior del Consejo no se ha hecho ninguna ¿revisión? Fórmula de revisión concreta. Se entiende que el Consejo y nosotros, yo lo puedo decir en carne propia,
tenemos un nivel de probidad máximo, porque si somos los defensores de ese principio, en nuestro ejercicio como abogados del Consejo de Defensa del Estado, tenemos que dar muestras concretas de que estamos en el interior y en nuestra actuación verificando el mismo principio. Por lo tanto, es una suerte de revisión automática que se hace por la propia naturaleza que nosotros desarrollamos, pero no hemos generado un nivel de revisión formal, concreta, en que ¿No sería conveniente, abogado? Es que yo creo, porque no por cuestionar la probidad de nadie, sino que para estar... Porque hay gente que recibió, Ana Lía Uriarte, por ejemplo, ¿verdad? Ella recibió un mensaje de Luis Hermosilla. Y se convierte en un titular automáticamente. Se convierte en titular automáticamente, digamos. Entonces, frente al posible escándalo que pueda generar que aparece en el chat algún consejero, eventualmente sin ningún diálogo, ningún intercambio mayor, pero solo por aparecer se expone eventualmente a un cuestionamiento y a trasladar finalmente el problema a quien hoy día no lo tiene. Yo le diría dos comentarios respecto a eso. Primero, que de existir eso, yo pienso que el propio consejero o abogado del consejo debería comentarlo, señalarlo, y por lo tanto vuelvo a esta revisión como automática que nosotros tenemos muy incorporado en nuestro quehacer. Y segundo, volver a la categorización inicial que yo le decía, en torno a entender que dentro de esa categorización también uno puede agregar otra que se refiere a que en el WhatsApp o en el mensaje pueden haber referencias a personas que ni siquiera la persona está comunicándose con el abogado Hermosilla. Entonces puede decir que, inventemos, ¿verdad?, que en un chat diga el periodista tanto está preguntándome por tal cosa y tenemos que pasarle una cantidad de dinero. Por esto estoy haciendo una especulación absolutamente para que se entienda. Bueno, si eso está en el mensaje, no tiene por qué el periodista tanto estar involucrado en ningún comportamiento ilícito, porque ni siquiera está hablando con Luis Hermosilla. Entonces, dentro de todo este núcleo tan grande de mensajes y de características tan disímiles que tienen los mensajes, también tenemos que hacer una suerte de distinción de que pueden haber referencias a terceras personas respecto de las cuales las terceras personas no tienen ninguna participación e incluso pueden estar siendo usados los nombres dentro de un contexto completamente diferente, como es el nombre de que él podría haber aparecido como ejerciendo una cierta influencia respecto de la que no tenía, pero involucrado a esos terceros a efectos de generar esta sensación distinta. Entonces, yo pienso que también hay que hacer esa diferencia. O sea, puede haber en esos Hemos mensajes... intentado ir haciéndola nosotros también. Claro, pero incluso a nivel periodístico. Yo no sé los periodistas, si alguien lo llama a él producto de alguna causa, puede ocurrir, pero no por ese hecho significa que ese periodista esté involucrado. O sea, tenemos que también entender que estos procesos que son tan complejos para las sociedades generan un manto finalmente de duda y de sospecha de todo, pero también hay que poner un poquitito de paño frío de hacer algunas diferencias, porque no podemos decir que todo aquel que aparezca mencionado tiene algún grado de responsabilidad en este tema. Abogado, lavado de activos, soborno, cohecho, delitos tributarios son básicamente los delitos que están dando vuelta en este caso. Y nos lleva de vuelta al tema de qué tan corrompido eventualmente pueda estar nuestro sistema. ¿Qué visión tiene usted particularmente del grado de corrupción vigente en el país? Yo tengo... ¿Y cuánto nos falta por hacer? Yo creo que estas causas va a ser bien como difícil de entender lo que voy a decir después de todos los comentarios que estamos haciendo y que salen naturalmente a la luz de la opinión pública, pero yo creo que son oportunidades de que el país pueda mejorar. Yo tiendo a pensar que el nivel de corrupción en Chile ha aumentado. Tiendo a pensar que existen elementos que no existían hace 30 años, como son, por ejemplo, el registro digital de muchas de las comisiones de delito, no solamente en el ámbito de corrupción como es sino que en la delincuencia normal. O sea, hoy día uno es testigo de los portonazos a través de las cámaras de vigilancia. Eso hace 30 años, 40 años no existía. La incorporación digital en la acreditación del delito es un ámbito enorme, con un avance que ha desestructurado un montón de paradigmas que teníamos antes. En ese contexto yo tiendo a pensar que la corrupción ha avanzado, que es preocupante el avance de corrupción, que se han visto casos institucionales de alta corrupción, como es, por ejemplo, el fraude a Carabineros, que yo también lo tengo como consejero por parte del Consejo de Defensa del Estado, lo que se denominó Milico Gate en su oportunidad, y que afectaron a instituciones que son claves dentro de la estabilidad y de la confianza, y que son instituciones que por razones distintas logran recuperarse
en esa confianza de manera más rápida que otras. Ahí hay algunos estudios que se hacen a nivel internacional, cómo la institución afectada por un acto de corrupción tiene la capacidad de volver a recuperar el nivel de confianza que tiene la ciudadanía, pero eso es otro tema. En conclusión, yo creo que la corrupción ha avanzado, creo que es un tema preocupante, y creo que las decisiones que se adoptan de cómo sancionar y castigar el acto de corrupción es muy importante en la materia. Si uno va a los índices que tiene, por ejemplo, Amnistía Internacional para graduar la ubicación de los distintos países de menos corrupto a más corrupto, uno de los índices no es solamente el acto de corrupción, sino que es la reacción judicial que se tiene cuando es conocido el acto de corrupción. Y por lo tanto, la espera de que sean resoluciones ejemplares, que sean correspondientes al acto mismo de corrupción y justas, es un tema súper importante. No debemos olvidar que aquí se han denunciado, conocemos actos de corrupción y estamos en procesos penales que deberían llevar a la sanción de esos actos. Pero tenemos a la gente desconfiando crecientemente de la justicia y además con una percepción de desigualdad en la acción de la justicia que es bien inquietante también. Sí, por supuesto. Y por eso es que se está a la espera de que esa pérdida de confianza respecto a lo que usted me está diciendo pueda tener algún grado de recuperarse a través de resoluciones justas, a través de resoluciones que sean la que corresponda y que se aplique el derecho. O sea, el ámbito de desigualdad, yo en mi alegación que tuve en esta misma causa, cuando me correspondió hablar, yo manifesté que como Consejo de Defensa del Estado, si uno piensa cuál es el bien jurídico protegido detrás del acto de corrupción, está justamente lo que usted está señalando. Hay muchas líneas, muchos autores dicen que es la administración correcta del Estado, de las autoridades. Bueno, una de esas líneas es, se afecta el principio de igualdad ante la ley a través de un acto de corrupción. Y cuando se afecta el principio de igualdad ante la ley, se está socavando el Estado de Derecho, porque todos entramos con un principio que es un principio sagrado de igualdad ante la ley. Nadie pretende entrar por la ventana respecto de una determinada actuación. El acto de corrupción lo que logra es justamente generar una diferencia a este gran principio de igualdad ante la ley y socava toda la administración, no solamente judicial. Y cuando la percepción de la gente es que esa corrupción está en el propio sistema de administración de justicia. Es delicado, es delicado. ¿A usted le preocupa el grado de corrupción en el Poder Judicial? O sea, de los hechos que se han conocido y de que tenemos que hacer una investigación seria, concluyente, por cierto que me preocupa, pero también me preocupa hacer diferencia. Yo entiendo, por ejemplo, que la Comisión de Ética de la Corte Suprema está investigando el ámbito más bien de carácter del funcionamiento, de las actuaciones, de investigar si ahí hubo alguna infracción a las normas éticas. Eso no tiene responsabilidad penal. No. Esa comisión no tiene por objeto ni propósito hacer una investigación de responsabilidades penales de los miembros que están siendo materia de algún tipo de investigación. Pero yo pienso de que esos resultados que vaya a generar ese tipo de comisiones son importantes. ¿Pero quién actúa si hay información de que hay un juez sospechoso de ser corrupto? ¿Quién salta las alarmas? ¿El Consejo de Defensa del Estado puede eventualmente perseguir? Por supuesto, si ese juez es un funcionario público y si está verificándose una conducta que genera responsabilidad penal, nosotros no solamente nosotros debemos valorar esa conducta y si están acreditados los indicios, presentar las querellas. O sea, tenemos muchas querellas fuera de todo este problema que se genera puntualmente con lo que estamos hablando. Hemos desarrollado y hemos presentado muchas veces querellas en contra de miembros del Poder Judicial que los antecedentes de la investigación determinan que pueden estar verificándose delitos respecto de su actuación y también respecto de parlamentarios. Tenemos pendiente hoy día resoluciones de desafuero en la Corte Suprema en que hemos instado porque determinados parlamentarios en ejercicio actual sean desaforados para que sean responsables penalmente porque tenemos deducidas querellas criminales en su contra. Entonces, el Consejo de Defensa del Estado no tiene miramiento respecto al acto de corrupción y eso lo digo y por favor créanme que está bien, lo estoy diciendo yo como consejero del mismo, pero es una realidad. No hacemos ninguna diferencia. También lo dije, yo participé en el alegato respecto de la prisión preventiva de doña Katy Barriga, ex alcaldesa de Maipú, en la Corte de Apelaciones. Yo alegué, me fue mal, porque la Corte confirmó el arresto domiciliario. Después yo participé en el ex número 1 de la Policía de Investigaciones de Chile, de su director, señor Muñoz Yáñez. Yo participé en la audiencia de formalización. Luego yo participé en la audiencia de formalización del ex alcalde Jadwe,
que significó su prisión preventiva, y luego en la audiencia de formalización. ¿Qué es lo que trato de decir con esto? Trato de decir que el único elemento común que tienen todas esas circunstancias son los actos de corrupción que están detrás. No hay un tema de color político porque son de diferentes características políticas, y por lo tanto el Consejo no hace un análisis de carácter político. Ahora, el Consejo sí me imagino que podrá tener una cierta valoración o una mirada un poco más de arriba también, a propósito de esto de lo que usted plantea, ¿no? Que pareciéramos tener un incremento en los niveles de corrupción de lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, particularmente con la cantidad de investigaciones que paralelamente se llevan adelante en las municipalidades y con alcaldes que en estos momentos, alcaldes o exalcaldes, están enfrentando la justicia. Absolutamente. ¿Y qué conclusión uno puede sacar allí? Porque uno puede entender que, a diferencia de los parlamentarios, los alcaldes manejan presupuesto y por lo tanto la posibilidad, digamos, de que haya malversación de recursos públicos puede ser muy alta. Pero ¿qué otra conclusión además? La conclusión es que necesitamos algún cambio normativo, porque nosotros hemos detectado que a través de las defraudaciones y malversaciones de las municipalidades hay un problema normativo. El problema normativo, por ejemplo, está referido a las corporaciones municipales. Las corporaciones municipales tienen la posibilidad normativa en cuanto a las normas que regulan su actuación de un quehacer económico bastante menos riguroso que la municipalidad propiamente tal. Cuando el alcalde pretende invertir, distribuir fondos municipales, pasa por un control bastante más estricto que cuando son corporaciones municipales. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos detectado muchas veces, que lo que ocurre es que los fondos de la municipalidad pasan a la corporación municipal, y a través de llegar a la corporación municipal se realizan maniobras ilícitas que son más fáciles de realizar por esta falta de control. Bueno, ahí tenemos un tema normativo que hay que regular, que eso que está pasando y que lo hemos detectado deje de pasar. Ahí hay, por ejemplo, una conclusión a la cual nosotros hemos arribado, las corporaciones municipales que están alojadas en muchas actuaciones ilícitas. Una última cosita muy breve. El Consejo de Defensa del Estado pretende... lo haría, está dentro de sus atribuciones o también campo, pedir el contenido del teléfono de Hermosilla como parte del caso. Yo creo que como interviniente nosotros sí tenemos derecho a hacer una solicitud. ¿Pero lo harían? ¿Lo van a hacer? Es que todavía esa decisión nosotros no la tenemos tomada. Yo ahí les pido que por favor entiendan que el Consejo es un organismo colegiado, en que sus decisiones van pasando, y esa es la riqueza que tienen también sus decisiones, porque uno va escuchando distintas opciones y posiciones respecto a los distintos temas, y por ende... Pero no lo descarta, ese es el punto. No se descarta, y tampoco se dice que sí lo tengamos adoptado como decisión hoy día, porque va a ser materia de la evaluación que nosotros vayamos haciendo, y también va a ser materia importante de cómo se va a resolver la decisión que ya está presentada respecto a los parlamentarios. Por lo tanto, tenemos una solicitud de un interviniente que se está realizando sobre la materia, y vamos a tener que valorar qué responde el Ministerio Público a esa solicitud, para efecto de saber si nosotros vamos a adoptar también un camino similar o no, que es un tema que tenemos en estudio hoy día. Daniel Martorell, abogado y presidente del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, que tenga muy buen día.